La verdad sobre la ruptura de Ande y Kerem que nadie vio venir. Prepárense porque esto sí que va a dar de qué hablar. Seamos honestos, todos pensábamos que Ander Ercel y Kerem Bürsin eran la pareja perfecta, ¿verdad? Esos ojos, esa química en pantalla y luego en la vida real, un sueño. Pero zas. De repente silencio. Empezaron los rumores, las miradas esquivas, y ahora, boom, confirmada la ruptura. Pero, ¿qué pasó realmente? Porque la historia oficial, la de espacios diferentes y caminos que se separan, suena a excusa barata, ¿no creen? Yo, para serles sincera, tengo mis sospechas. Y creo que muchos de ustedes también. Porque cuando una relación tan mediática se rompe tan abruptamente y además, sin un escándalo sonado, algo se cuece a fuego lento. Y lo que me llega, lo que se rumorea en los pasillos es mucho más jugoso. Mucha gente está diciendo que fue la distancia, que los proyectos de Kerem en el extranjero y los de Ande aquí en Turquía los separaron. Y sí, es una razón válida. Pero, solo eso. No me lo creo del todo. Cuando dos personas se quieren de verdad, la distancia se puede superar, ¿o no? Se hacen videollamadas, se visitan, la tecnología ayuda. Lo que yo sospecho es que hubo algo más. Algo que picó, algo que dolió. Dicen por ahí que Kerem, con todo el éxito que le llegó después de Love is in the Air, empezó a sentir la presión. Y quizás esa presión vino de su equipo, de sus representantes, diciéndole que tenía que cuidar su imagen, que una relación tan pública podía ser una distracción. ¿Se imaginan? Que le dijeran algo así como, Kerem, tu carrera está despegando, no puedes estar pendiente de Ande todo el tiempo, tienes que centrarte en Hollywood, en proyectos más grandes. Y ojo, no digo que Kerem no quisiera a Ande, claro que sí, eso lo vimos todos. Pero a veces las ambiciones profesionales, el ego pueden jugar malas pasadas. Y por el lado de Ande, ay, Ande. Ella siempre se ha mostrado muy enamorada, muy ilusionada. Pero tampoco es tonta. Si empezó a sentir que Kerem se estaba alejando, que su mente estaba en otra parte, que las prioridades habían cambiado, pues normal que se sintiera herida. Imaginen estar con alguien y sentir que ya no está tan presente, que su atención se desvía hacia otras cosas. Eso rompe cualquier corazón. Y aquí viene lo que creo que es la chispa, la que nadie vio venir. Se habla de que Kerem, en medio de todo este torbellino de éxito y viajes, conoció a gente nueva en Hollywood, gente influyente. Y no digo nada malo, él es su trabajo. Pero a veces en esos círculos hay distracciones. Y si Ande sintió que Kerem le estaba dando más importancia a esas nuevas conexiones que a su propia relación, pues la cosa se pone fea. Otra teoría, y esta me parece muy interesante, es que hubo un malentendido, un roce, un comentario fuera de lugar que Kerem hizo, quizás sin darse cuenta de la gravedad, y que Ande, siendo una mujer fuerte y sensible, no pudo pasar por alto. A veces una palabra puede ser más destructiva que 1000 acciones. Y si esa palabra vino de alguien a quien amas, pues el golpe es doble. Para ser honestos, la versión de que simplemente se dieron cuenta de que sus caminos eran diferentes, me suena a cuento chino. Cuando el amor es fuerte se lucha por él. Y si se acabó de golpe sin previo aviso, y encima con ambos guardando un silencio respetuoso pero frío, pues algo gordo tuvo que pasar. Lo que yo creo es que el éxito desmedido, la presión mediática y quizás una falta de comunicación honesta y a tiempo, crearon una grieta insalvable. Y ambos por orgullo o porque realmente sintieron que no había marcha atrás, decidieron poner punto final. Pero el final que nos han contado, el bonito, el de seguimos siendo amigos, sospecho que esconde la verdadera película. Porque piénsenlo, si hubieran terminado de mutuo acuerdo, de forma amistosa, ¿por qué esa distancia tan abismal ahora? ¿Por qué no se les ve juntos, ni siquiera en algún evento público? Algo pasó, algo fuerte, algo que hizo que Kerem y Ande, que se comían el mundo juntos, ahora apenas se crucen miradas. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Kerem priorizó su carrera y eso acabó con la relación? ¿O fue Ande quien dijo, hasta aquí hemos llegado por algún motivo que desconocemos?